Buenos días, señoritas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el histograma. Listo. Lo primero es recordar que es un histograma. Entonces, este es un tipo de gráfico que nos muestra una distribución de frecuencias muy similar al diagrama de barras, en el cual vamos a distribuir unas frecuencias que son cuantitativas, lo que implica que nuestro histograma va a tener unos valores numéricos tanto en la frecuencia relativa como en la parte como tal de la variable. La variable en un histograma siempre debe ser numérica y generalmente no, está demarcada por intervalos. Por ejemplo, acá podemos ver que hay intervalos de 20 a 20 años, entonces de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80. En este caso, este histograma está con una frecuencia relativa, pero pues también se puede hacer con la frecuencia absoluta común y corriente, no hay ningún problema. Hay una variable o una variación muy especial que tiene el histograma, y es que dependiendo si los intervalos no son siempre del mismo valor, entonces podemos ver que estas barras pueden tener una medida de ancho, pero también podrían llegar a tener una medida diferente, perdón, una medida diferente de alto como de ancho. En este caso no, porque todos los intervalos están de 10 en 10, como podemos ver acá, aunque nos marcaron las edades de 20 en 20, si ustedes ven, cada una de las barras tienen una división de 10 en 10, lo que hace que tengan la misma amplitud. Pero hay en casos como el que vamos a ver ahora, que este histograma puede tener diferencias en el alto y diferencias en el ancho. Listo, bueno, primero vamos a ver cuáles son los pasos para hacer un histograma. Bueno, lo primero que debemos mirar son los datos que vamos a analizar. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de frecuencia por intervalos y vemos que tenemos los intervalos de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 45, de 45 a 55 y de 55 a 60. Como pueden ver, la amplitud entre un dato y el otro dato no es igual. Por ejemplo, acá es de 10, acá es de 5, acá es de 25, es de 30, acá es de 10 y acá es nuevamente es. Vamos a ver una columna diferente adicional que se llama la marca de clase, que ahora la veremos. Y en este caso nuestro gráfico lo vamos a hacer con la frecuencia absoluta, entonces ese es el valor que tenemos de nuestra tabla. Ahora, el segundo paso es más que un paso, es una aclaración que ya se las hacía ahora en la explicación. Y es que cuando nosotros hablamos de clases o intervalos, nos estamos refiriendo a esos espacios que hay en la parte de abajo de nuestro gráfico. Recuerden que si nosotros hablamos de un diagrama de barras normal, tu variable puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Y lo único que demarcas es la parte como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de este paso, lo que queremos aclarar o lo que se quiere decir es que el histograma tiene una variación o se analiza tanto la altura, que en este caso es el eje X, el eje Y, perdón, y el ancho, que es el eje X. Es decir, que es algo muy similar a lo que se hace cuando nosotros vemos el tema del plano cartesiano. Listo. Entonces les decía que pues en muchos de los casos el histograma tiene el mismo ancho en sus barras, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma, sino que también va a depender de la manera en la que a mí me presenten la información. Listo. Y ya el paso número 3 y final es construir el histograma. Para construir el histograma tenemos que tener en cuenta los dos ejes. En el eje X vamos a ubicar los intervalos de clase, es decir, estos valores que están acá en nuestra variable. Y en el eje Y vamos a ubicar las frecuencias, ya sea absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, porcentaje o grados. En este caso lo vamos a hacer con la frecuencia absoluta, por eso lo dejé. Y hay otra variable que tenemos que analizar, que es muy importante, otro valor,
que se llama la marca de clase. Entonces, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase se obtiene al sumar, miren, vamos a sumar el primer valor del intervalo con el último dato del intervalo, en este caso que sería el segundo, y el resultado que te dé lo vamos a dividir por 2, es decir, es un promedio entre el inicio del intervalo y el fin del intervalo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 0 más 10 y esto dividido entre 2. Vamos a hacer el valor. Que es igual a 10, voy a colocarlo así más fácil para que me quepa todo. 10, porque 0 más 10 es 10, dividido entre 2, que es igual a 5. Entonces, nuestra marca de clase en este intervalo es 5. Acá vamos a ver otro ejercicio. 10 más 15 es esto dividido entre 2. Miren que siempre es dividido entre 2 porque estamos sacando un promedio. Entonces 10 dividido entre 2 es 20, 10, sería 25. 10 más 15, 25. Y esto dividido entre 2. Entonces, vamos a realizar acá la división. Entonces 25 dividido entre 2 es igual a 12.5. Entonces, miren, la marca de clase es 5, la marca de clase es 12,5 y van a hacer ustedes estas tres marcas de clase que faltan. Listo. Ahora vamos a continuar realizando nuestro histograma. Para eso me voy a salir de la opción de pantalla completa. Vamos a eliminar el botón. Listo. Vamos a salirnos de la opción de pantalla completa para poder graficar nuestro histograma. Listo. Lo primero que necesitamos, bueno, voy a colocar acá, primero, vista en cuadrícula para que ustedes puedan ver los recuadros. Y vamos a dibujar nuestro histograma. En este caso, pues lo voy a hacer de forma manual y voy a hacer entonces, un eje. Vamos a hacer nuestro eje vertical y vamos a hacer nuestro eje horizontal. Vamos a crear muy grosor de estas líneas para que la puedan ver bien. Entonces tenemos acá nuestros dos. Listo. Entonces acá tenemos nuestros ejes para realizar nuestro histograma. En la parte de arriba vamos a hacer, como siempre, vamos a marcar la frecuencia. Entonces vamos a mirar cuál es el número más alto. El número más alto es 20. Entonces vamos a irnos, yo creo que lo podemos ver de 2 en 2. Vamos a ver acá. Vamos a partir. Ahora hagamos una cosa, vamos a realizarlo más bien, darle. Vamos a hacerlo en una en blanco para que no se vea. Vamos a hacerlo en blanco para que no se vea aquí tantas cosas de nuestro histograma y no se vea tan cargado. Entonces, vamos a borrar esta de acá, vamos a borrar esta de acá y vamos a trabajar sobre esto.
Listo. Entonces, vamos a hacer nuestra línea. Yo voy a trabajar de 2 en 2. Entonces, voy a trabajar. No se quiere terminar. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estoy intentando dejar la misma distancia entre uno y otro. Y vamos a demarcar también, vamos a ver nuestros intervalos. Yo creo que podemos, como es una cantidad grande de intervalos, podemos demarcarlos de 10 en 10. Entonces vamos a esta línea. Recuerden que ustedes lo hacen en su cuadro normal. Entonces 10, 20, 30, 40, 50 y 60, que es el ancho máximo en mi eje horizontal. A diferencia del plano cartesiano, en esta parte de acá, con esta de acá, no hay necesidad de que tengan la misma proporción. Eso sí es como una variación diferente si lo comparamos con el plano cartesiano. Bueno, vamos a agregar, vamos a colocarle aquí los numeritos. Entonces tenemos que, dijimos que eran de 2 en 2, entonces esto es 2, 4, 6 y 6 numeritos. Entonces yo pausé el video y pues terminé de construir mi tabla como tal, pues mi inicio de mi gráfico. Entonces tengo ubicados los números en esta parte superior de 2 en 2 hasta el 20 y en la parte inferior, en la parte horizontal, tengo ubicados de 10 en 10 hasta el 60. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cada uno de los intervalos. Entonces, el primer intervalo es de 0 a 10 y tiene una frecuencia absoluta de 15. Entonces vamos a insertar nuestras columnas. Para eso vamos a utilizar, pues en este caso yo voy a utilizar mis formas, pero ustedes van a graficar un rectángulo. Entonces, listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de graficar nuestro diagrama, yo lo voy a poner así, es que tiene amplitud tanto de ancho como de alto. Entonces miren que el ancho es de 0 a 10 y el alto es hasta 15, es decir, más o menos acá hasta la mitad. Entonces esta sería nuestra primer barra. Ahora vamos a hacer nuestra segunda barra que va a corresponder con este intervalo que es de 10 a 15 con una frecuencia absoluta de 12. Entonces voy a hacer acá el gráfico y ya es justo donde termina este, lo voy a dibujar desde ahí, es decir, la línea se une
y 15 estaría aproximadamente acá en la mitad. Y el ancho sería hasta 12. Vamos a hacerlo de un color diferente para que se note. Entonces acá ya tenemos las dos primeras barras. Ahora vamos a ver la tercera. Es de 15 a 45 con una frecuencia de 20. Entonces lo mismo, vamos a hacer nuestro rectángulo. Vamos aquí justo donde termina el rectángulo anterior y vamos a ir de 15 a 45, es decir, acá. Y tiene una frecuencia de 20. Entonces vamos a cambiar el color de esta barra. Entonces este es el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo. Vamos a ver, el cuarto intervalo es de 45 a 55 con frecuencia de 8. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo. Justo donde termina este, lo inicio, 45 a 50 iría hasta acá. Y el alto es hasta 8. Y vamos a cambiar el color. Y finalmente, nuestra última barra va desde 55 hasta 60 y tiene una frecuencia de 9. Yo acá me equivoqué, yo acá había colocado que era hasta 50, pero es hasta 55 con el mismo ancho que es 8. La última va de 55 hasta 60 con una frecuencia de 9. Dibujamos nuestra barra, en este caso de 55 hasta 60 con frecuencia de 9, es decir, hasta acá. Y le cambiamos el color. Y acá ya tenemos todo nuestro histograma construido. Entonces recuerden, se puede hacer de esta manera cuando nuestra tabla de frecuencias tiene intervalos variables, es decir, su amplitud es variable. Y se puede hacer también como lo veíamos en este ejemplo inicial, porque todos estos tienen su frecuencia absoluta diferente, pero sus intervalos son estables. Por eso tienen la misma amplitud entre una barra y otra. Y bueno, vamos a ubicar la marca de clase. La marca de clase es un punto que se ubica en el numerito que nos dio acá el promedio. Entonces acá nos dio 5 en la primera. Entonces marcamos acá el punto de la marca de clase donde debe ir. En el 5, la otra da en 12,5. 12,5 aquí aproximadamente. Y así, cuando terminen ustedes de obtener las demás marcas de clase, entonces a su gráfico también le van a ubicar dónde está la marca de clase. Entonces la marca de clase está en el centro y después nos va a servir para construir el polígono de frecuencia para histograma. Recuerden, es mejor que lo hagamos de color diferente cada barra para que se pueda identificar claramente la amplitud. Que tengan un feliz día. Este fue el ejercicio del día de hoy. Para esta clase como tal, pues no hay que entregar ninguna actividad. Lo que van a hacer es llenar esta tabla, tomar los apuntes de la diapositiva y realizar el ejemplo que tenemos acá. Y ya la próxima semana realizamos la práctica final de este ejercicio.